Bienvenidos a este espacio de ciencia y tecnología en France 24. En esta ocasión vamos a hablar de dos tecnologías que por diferentes razones estuvieron en el centro de la polémica este año. Para discutir estos temas nos acompaña Samir Estefan. Él es experto tecnológico, consultor en transformación digital y conferencista internacional. Samir, bienvenido. Valentina, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar hablando de vehículos autónomos. Son estos diferentes tipos de autos que tienen unos mapas precargados, que no necesitan un conductor, que tienen cámaras, que tienen sensores y gracias a esto pueden recorrer las vías, frenar en los semáforos, esquivar obstáculos, etc. ¿Cuáles han sido los principales desarrollos en este sector durante este año? Yo creo que hay tres. El primero tiene que ver con los costos de los sensores y el tamaño de los sensores. Eso ha permitido que más compañías empiecen a involucrar este tipo de tecnología en sus vehículos y que además los vehículos ahora tengan más sensores. El segundo tiene que ver con la cantidad de kilómetros que han logrado manejar estos vehículos en vías públicas, interactuando con gente, no en espacios controlados, sino en el mundo real. Y el tercero, derivado de eso mismo, la cantidad de información que los algoritmos han podido captar, han podido empezar a procesar y sobre los cuales están aprendiendo. Porque tal vez lo más interesante que la gente no cae en cuenta es que cuando un vehículo de estos aprende algo, todos los vehículos de esa misma red aprenden lo mismo. Entonces, esos son como los tres más importantes. Bueno, ahora tenemos que hablar de un episodio que pues ensombreció un poco esta tecnología y fue un vehículo de Uber que atropelló a una mujer, a una peatón, en Arizona cuando estaba realizando pruebas. ¿Esto puede disminuir la confianza de los usuarios, de las personas en este tipo de tecnología? Yo creo que es noticia, ¿no? Al final, cuando pasa algo que está involucrando algo que no conocemos o que no entendemos muy bien, la gente tiende a asustarse. Pero cuando uno compara que este año murió una persona de la mano o en un accidente donde estaba involucrado un vehículo autónomo y lo comparas con el 1.250.000 personas que murieron este año en accidentes de tránsito o incluso con los 50 millones de personas que han resultado lesionadas en accidentes de tránsito en los que no hay vehículos autónomos, pues creo que los números demuestran que el camino es otro. Al final del día, este vehículo... por alguna extraña razón el algoritmo cuando vio a la persona no es que no lo hubiera visto y la preocupación inicial de las autoridades fue que falló en el vehículo, todavía está en investigación. Uber, digamos, ha detenido las pruebas de sus vehículos autónomos, pero el vehículo vio a la persona, ¿sí? Y desechó a la persona como un error, no como un objeto que se estuviera atravesando en la vía. Ok, pero entonces... podemos decir que de esto los vehículos van aprendiendo otro tipo, es decir, los vehículos de otras compañías también aprenden de ese mismo error y logran superar este impasse. Ahí todavía no hay un modelo en el que las diferentes compañías que están haciendo vehículos autónomos compartan información entre sí. Yo creo que es parte de lo que se está hablando, pero claramente en la medida en que más vehículos están en la calle interactuando con la gente, ellos van aprendiendo más de esas realidades que en ambientes controlados no pasan. Bueno, pues tenemos que hablar de algo y es que la Sociedad de Ingenieros Automotrices de Estados Unidos considera 6 niveles de automatización de los vehículos, donde 0 es un nivel donde el conductor hace todo y 5 es un nivel donde el vehículo hace todo, pero esto todavía es una tecnología utópica. ¿Qué tan lejos estamos de ver un vehículo 5 recorriendo las calles? Yo creería que estamos a menos de 5 años. Los avances tecnológicos en este segmento han sido extremadamente rápidos y como decíamos ahorita, lo que aprende uno lo aprenden todos. Entonces, creo que faltan varias cosas. No es solo el vehículo, son las vías, son las señalizaciones, es la gente, son las calles. Pero yo creería que en países tal vez como China, Estados Unidos, incluso algunos en Europa, en menos de 5 años vamos a ver vehículos. Incluso hay sitios en donde ya uno ve vehículos que tienen semiautomatización, pero que transitan por las vías sin ningún humano manejando el vehículo, recogiendo gente. Es el ejemplo de Waymo, una compañía de Google en Arizona, en donde tiene un piloto donde participan cerca de 400 usuarios que ya no tienen carros y que tienen el servicio y básicamente lo piden como un Uber, pero llega el vehículo y nadie lo está manejando.
Bueno, pues ahora vamos a cambiar de tema y llegamos a las armas 3D. Instrumentos que estuvieron en el centro del debate en Estados Unidos debido a los planos que se encontraban en un sitio web para su fabricación. Estos documentos eran accesibles en todo el mundo sin costo. La justicia estadounidense bloqueó el acceso. Sin embargo, la firma distribuidora decidió empezar a vender los planos para fabricar estas armas. No obstante, la polémica se remonta a 2015. Veamos más en el siguiente informe. En 2013, la compañía Defense Distributed había publicado los planos necesarios para fabricar armas 3D, pero el gobierno estadounidense le exigió que los eliminara de su portal web. En 2015, la empresa demandó al Departamento de Estado pidiendo que se le permitiera volver a publicar los documentos. 3 años después, en junio de 2018, el departamento y Defense Distributed llegaron a un acuerdo y tras pagar una multa, el 1 de agosto los planos podían volver a la web. No obstante, los fiscales de 19 estados del país y del Distrito de Columbia presentaron una solicitud para bloquear los documentos de nuevo, y la justicia concedió el recurso al prohibir la distribución gratuita de los planos. Fue por ello que Cody Wilson, el fundador de la compañía, no se dio por vencido y decidió venderlos a precios irrisorios y enviar por correo electrónico o en memorias USB los diseños. Este tipo de armas se imprimen por piezas en impresoras 3D que utilizan plástico y que solo requerirían una pequeña parte en metal, por lo que podrían no ser reconocidas por los detectores en aeropuertos y demás edificios. Asimismo, no tienen número de serie, por lo que serían imposibles de rastrear al verse involucradas en incidentes. Tenemos que decir, Samir, que entonces, en teoría, cualquier persona que tenga acceso a una impresora 3D podría tener acceso a un arma impresa en 3D. Y esto realmente se convierte en un problema si lo pensamos en organizaciones terroristas, organizaciones internacionales o personas que no son aptas para manejar este tipo de armamento. Total. Y el problema, digamos, derivado de la publicación de estos planos radica en que las impresoras 3D en el 2014, 2015 todavía eran elementos más o menos extraños, pero cada vez vemos más fabricantes de dispositivos, cada vez vemos impresoras que son mucho más económicas y cada vez vemos impresoras que tienen avances tecnológicos en el sentido de no solo imprimir en un solo componente, por ejemplo plástico o un policarbonato, sino que pueden mezclar diferentes elementos, incluido el metal. Bueno, ahora tenemos que decir que hay una pequeña parte de estas impresoras que va en metal, lo que nos acaba de decir, pero ¿qué va a pasar cuando esto se pueda imprimir en plástico? Sí, al final un poco la preocupación es esa. Hoy en día todos los gobiernos venden armas a sus ciudadanos de algún tipo, pero hay ciertos controles. Creo que el país en donde menos controles hay puede llegar a ser Estados Unidos. Pero incluso en Estados Unidos hay estados en donde uno tiene que por lo menos presentar un documento de identidad para que el gobierno sepa o para que alguien tenga una base de datos en donde diga quién lo compró. El problema con las impresoras 3D es que nadie sabe quién está imprimiendo qué, ni cuántas, ni para qué. Y al poder imprimir, digamos, toda el arma menos un pin que puedo comprar en cualquier parte o que puedo luego mezclar con elementos que puedo comprar over the counter en cualquier lado, creo que la preocupación es esa, que no va a haber una trazabilidad, que nadie va a entender en realidad qué tan grande es el problema, y lo decía usted ahorita, creo que es un tema de salud pública en realidad. Bueno, y algo que tenemos que decir es que la polémica empezó diciendo que era una violación a la libertad de expresión, pero ¿qué tanta violación hay a la libertad de expresión cuando lo que se está bloqueando es una información que puede acabar con muchísimas vidas? El argumento de Distributed Defense en realidad venía basado en algo que para los norteamericanos es tal vez uno de los debates más grandes que han tenido en los últimos años, y es la segunda enmienda. Es que el derecho que tienen los norteamericanos por constitución a tener armas, pero además el derecho que tiene la gente a expresarse libremente. El gobierno y en su momento el Departamento de Estado lo que hizo fue decir, usted está publicando unos planos que básicamente permiten que cualquier persona en el mundo, no en Estados Unidos, sino en el mundo, puedan imprimir un arma. Y esto básicamente se caracteriza como un proceso de exportación de armamento que está cubierto por la ley, y por eso fue que los frenaron. Lamentablemente el gobierno del presidente Trump, que viene, digamos, con un apoyo muy grande de la NRA y que tiene un pensamiento más liberal en este tema, llegó a un acuerdo con ellos, les permitió no regalarlos, sino venderlos. Entonces los venden por 1 centavo o por 5 centavos, y fue ahí donde los estados tuvieron que salir a decir, no estamos de acuerdo con ello, y en este momento todavía sigue la polémica de quién tiene acceso a las armas. Claro, bueno, y algo que tenemos que decir respecto a esto, pero que también puede hablarse sobre vehículos autónomos, es qué tan difícil es regular este tipo de tecnología, qué tan difícil es regular los vehículos y las armas 3D.
Yo creo que es muy difícil. En el caso de las armas es muy difícil porque yo puedo controlar lo que hace una persona, pero después no puedo controlar lo que hace una persona que ya bajó estos planos y se los regala a otras personas en el Deep Web, por ejemplo. Y en el caso de los vehículos autónomos creo que es más complejo aún. Este año hubo un estudio muy interesante en el que básicamente le preguntaban a la gente qué debería hacer su carro autónomo en un caso en el que viene dos personas en su vehículo, ven cruzando a una persona de edad y al lado hay unos niños parados en una esquina. ¿Qué decisión debería tomar el carro? ¿Salvar al adulto mayor, salvar al niño o salvar a los que van en el vehículo? Y lo más interesante del estudio es que dependiendo de cuál era la cultura de la persona en donde se respondía, la respuesta fue diametralmente diferente. Hubo unos que dijeron protegemos al niño, los japoneses, por ejemplo, dijeron protegemos al adulto mayor y hubo unos incluso que dijeron protegemos al dueño del vehículo, a quien va dentro del vehículo. Entonces, no creo que veamos una regulación estándar a nivel mundial, así como no la vemos en temas de privacidad. Creo que el ejemplo del GDPR en Europa, cuando uno lo compara con lo que pasa en Estados Unidos, son visiones completamente diferentes y creo que cuando ya uno pasa del ciberespacio a un mundo en el cual mezclamos lo físico, como en el caso de los carros autónomos, la discusión va a ser mucho más amplia. De todas maneras, necesitamos cierta regulación, pero creo que esa regulación debería estar construida sobre la base de alguien que entienda y no de alguien que no entiende y le tiene miedo a esa tecnología. Bueno, pues para finalizar quiero preguntarle, desde su experiencia, ¿usted considera que estas tecnologías son polémicas por sí mismas o son polémicas por el uso que les dan los seres humanos? Yo creo que son polémicas por el uso y son polémicas por la falta de conocimiento que tenemos los humanos acerca de esto. Y en los últimos 15 años lo que hemos visto es cómo la tecnología se ha disparado, la gente siente que el mundo cada vez va más rápido y cada vez tenemos menos tiempo para entender, para poder apropiarnos de esa tecnología. Incluso aquellos que las han creado están hablando de un tema que se llama consecuencias inesperadas y es cosas que no habíamos caído en cuenta que las tecnologías podían generar en nosotros como sociedad. Creo que es eso, es el miedo y es la velocidad a la que crece la tecnología. Bueno, pues Amir, muchísimas gracias por su tiempo, por sus respuestas y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación en France 24 y France24.com.